Uy. Uy, todavía hay tiempo. ¿Tiempo para qué? Para no caer en el infierno. Asiste este podcast hasta el final y encontrarás el ticket para el cielo. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Muy estimados seguidores del canal Caballeros de la Virgen, Salve María. Nos encontramos en un nuevo episodio de nuestro podcast Conversando con los Caballeros de la Virgen. Habíamos iniciado un tema que fue muy atrayente para todos y es algo que hace muy bien al alma, que es al respecto del infierno. Habíamos iniciado, ya habíamos tenido varias consideraciones, ahorita vamos a continuar, pero entonces antes de eso vamos a presentarnos. Tenemos aquí quien les habla, es el hermano José Sánchez, y tenemos al hermano Francisco Otati, que ya ustedes lo conocen. Salve María, mucho gusto en estar con ustedes en este podcast, tratar sobre un tema muy especial, muy serio sobre todo, que es la existencia del infierno real y sobre todo dicha por el propio Dios nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad encarnado. Y tenemos al hermano Nicolás Beltrán, que fue quien nos acompañó en el podcast anterior al respecto del infierno y quien nos va también a ayudar y acompañar dirigiendo también este episodio. San María y San José, señor Otati, a todos los que nos acompañan, muchísimas gracias. Y bueno, pues el día de hoy vamos a dar continuidad a la temática que estábamos llevando en el podcast anterior. Es una temática súper interesante, llena de misterios, llena de profundidades, de incógnitas, que yo creo que para aquellos que nos acompañaron en el podcast anterior, florecieron, aparecieron, sí. Se abrieron nuevos horizontes, ¿no? Y también muchas preguntas, muchas dudas de qué es lo que le pasa a uno después de la muerte, ¿no? Y que Dios nos libre y guarde caer en ese lugar, ¿no? Es una cosa bien seria, bien delicada, y que esperamos que este programa les sirva para que ninguno de los que nos están acompañando vaya a terminar, Dios nos libre y guarde, en ese lugar, ¿no? Exactamente. Bueno. Y ese es un tema que, claro, es conocido, muy, digamos, hablado, pero a la vez, como usted decía, misterioso, porque también es escondido por muchas razones. Muchas veces por susto, por miedo, las personas no quieren hablar de ese tema. Otras veces, también por malicia, no quieren hablar de ese tema justamente porque es un tema que remuerde la conciencia y hace con que la persona justamente evite ciertos tipos humanos, ciertos modos de ser en el mundo, justamente porque, claro, el hecho de pensar en el infierno, en las penas que esto trae, hace que yo me retraiga de muchas cosas que el mundo me ofrece, ¿no? Y es completamente lo que la persona puede, o mejor dicho, tiene que tomar una postura frente a esta temática. La persona, ¿no? A escuchar esto, o se define por un cambio de vida, por más doloroso que sea, o se afirma en su convicción buena, quiera la Dios que sea, o mala. O cierra sus ojos para la verdad, que es una verdad. Eso es delicadísimo. Y curioso porque en el mundo de hoy es muy difícil que una persona hable sobre la muerte. Habla siempre, claro, no, que tengas buena vida, éxito, pero decir, por ejemplo, en un cumpleaños, cuando se dice, oh, un año más de vida, si bien que es un año más cerca de la muerte, ¿no? Exactamente. Y es otra visualización acerca de ese fenómeno que pasa con todos, que es la muerte. Es una dimensión más profunda que, infelizmente, hoy en día el mundo contemporáneo, como hablamos la otra vez, siempre intenta ocultarnos o darnos una visión falsa de lo que tal vez podamos conocer o podamos hacernos una idea de eso. Pero que existe una realidad, existen las narraciones de los santos, existen visiones de santos, como estuvimos hablando en el podcast anterior. Estuvimos comentando al respecto de una parte que ahorita vamos a continuar sobre el sueño que tuvo San Juan Bosco sobre el infierno. Y además de eso, existe lo que los santos padres de la iglesia comentaron, ¿no? Que la iglesia a lo largo de los siglos fue haciendo una recopilación de todos estos conocimientos, revelaciones,
bueno, mismo en varios concilios, en varias reuniones de la Santa Iglesia, fue más que probado la existencia del infierno, ¿no? Y pues bueno, a ese respecto nosotros veníamos hablando, en el podcast anterior habíamos hablado, bueno, habíamos hablado de lo que significa propiamente infierno, que está debajo de la tierra, está aquella teoría, ¿no? Que el infierno, algunos decían que el infierno estaba en el sol, otros en la luna, otros por ahí esparcido en todas partes, pero propiamente no existe un dogma de fe que diga tajativamente que no, que el infierno está en tal lugar, pero se cree, es una creencia que el infierno está en lo más profundo de la tierra. El lugar más caliente que existe. Bueno, y lo prueban porque... hay relatos, en fin, no, la historia, otras cosas. Por ejemplo, aquel hecho de... aquel Coré y Datán y Abirón, que se rebelaron contra Moisés, que eran judíos que habían salido de Egipto, y ellos a las tantas hicieron una revolución contra Moisés, porque no querían obedecerlo, empezaron a criticarlo, y Moisés fue a hablar con Dios, y Dios le dijo, no fue Moisés, fue Dios, que se separe ellos con sus familias, su ganado. Y Moisés, bueno, que se separen, ¿qué va a pasar ahora? Se abrió la tierra y se los tragó. Exactamente, no subieron, ¿no? No subieron, no fue... llegó algo y los recogió, sino que se abrió la tierra y... Entonces, ahí está, en resumidas cuentas y con un pequeño ejemplo, por qué se cree que el infierno está en lo más profundo de la tierra, ¿no? Sí. En Fátima, Nuestra Señora en Fátima, los tres pastorcitos, también cuando les mostró el infierno, no abrió el cielo, no abrió una casa, abrió la tierra y ellos vieron hacia abajo, o sea... Son cosas que nos indican, claro, son visiones, como usted dice, no es dogma, pero bueno, nos lleva a creer todos esos relatos, que es así, el hecho de, ¿cuál fue San Francisco de Asís, de Sales, que estaba en un sermón y que había un niño que estaba molestando durante el sermón, no lo dejaba y ahí él se dio cuenta que eso no era o sea, que había demonio detrás de eso, y ahí él dijo, demonio, llévate lo tuyo, ¿y qué pasó? Se abrió la tierra y se lo tragó. O sea, un niño, ¿no? Un niño. Pues seguramente tal vez era un agente, digamos, terrenal aquí de un demonio, pero, en fin, se llevó lo que era suyo y se abrió la tierra y se fue para abajo. Exactamente. Y, o sea, ahí está la creencia y mire, pasa que nosotros en cada punto sobre este tema podríamos quedarnos hablando cantidades de cosas porque es súper interesante. Hay muchas cosas, muchos detalles que felizmente no todos tenemos siempre al alcance de la mano. Pero bueno, para ir continuando con nuestro resumen del podcast anterior, vimos la palabra infierno, está en lo más profundo, abajo de la tierra. Abajo, claro. La palabra Gehenna, que también se utiliza para darle como que un sinónimo, que también en otro lugar, habíamos explicado la vez pasada. Y propiamente también empezamos a hablar sobre las penas que la persona pasa en el infierno, ¿no? Habíamos hablado sobre la pena, que era la pena más fuerte y que los condenados sufrían más, con la cual los condenados sufrían más, que es la pena de daño, ¿no? Aquella pena que, solamente para recordarles, la persona se siente odiada por Dios. Se siente odiada por Dios y es muy delicado porque es muy difícil, porque habíamos mencionado que si la persona pudiera pedirle a Dios que acabara con las otras penas del infierno y solamente Dios dejase la pena de daño, ya eso era lo peor. Eso era lo peor. Que no bastaría. No bastaría, o sea, y por eso mismo dicen que también, en cierto sentido, los demonios y las personas que se condenan podrían estar en cierto sentido en el cielo, pero ellos no están porque estando en el cielo, o estando en el infierno, o estando donde estén, porque a veces los demonios tienen permisos para salir y tentar a los hombres, ¿no? Ellos sienten la pena de daño donde estén. Y para ellos, estando en el cielo, sería peor porque estarían ahí
con todos los bienaventurados y, claro, sería una cosa medio ilógica en la mansión de Dios, en la mansión de la paz, tener algo que viola ese orden y quiebra esa paz, no sería lógico y no cabría. Por eso es que ellos fueron expulsados del cielo. Pero esa pena es de las peores y que es propiamente algo que va contra la naturaleza del hombre, porque el hombre quiere algo... lo más íntimo del ser, ¿no? O sea, exactamente. El hombre busca lo infinito, ¿no? Busca tiene creado para eso. Tiene sed de infinito, o sea, busca un bien y después de ese bien busca otro bien más grande porque tiene ese deseo, no se sacia. Ahora, y busca las cuando sale cosas del infierno, buenas. o sea, la persona cuando está aquí en la tierra, digamos, comete pecados, faltas, ya está buscando de forma errada ese bien infinito, ¿cierto? Entonces está queriendo saciar con cosas que no son. Pero bueno, está aquí en la tierra y tiene la posibilidad de arrepentirse y de un momento encontrar el camino correcto. Ahora en el infierno ya no existe eso. No o sea, existe. no hay Ya no hay vuelta vuelta atrás. busque, ya no va a encontrar, no existe arrepentimiento, no existe dolor de alma por el pecado cometido, sino al contrario, un odio también a Dios. Exacto. Y eso es, o sea, es difícil de explicarlo porque claro, es lo más contrario a nuestro ser, a lo que Exactamente, fuimos creados. Ahí estábamos mencionando propiamente aquel sueño de San Juan Bosco. Estábamos en aquella parte que San Juan Bosco mencionaba. Tenía un compañero que decían que era el ángel de la guarda y que le invitaba en un sueño a dar un paseo. No le explicaba dónde. Claro que yo imagino que le diga, oiga, vamos, oiga, le invito a conocer el infierno. Uy, no. ¿Quién quiere? Nadie. Yo creo que la persona que está loca, Sí. o bueno, pues o es un mandato de Dios, una vocación especial, un momento especial, pero ir allá, No. Dios nos libre y guarde. Y ahí San Juan Bosco ve y hace un recorrido, va bajando por un camino amplio, no sé cuántas. A las tantas habíamos llegado a un lugar donde él llega a un valle muy amplio. Y a las tantas se como una especie de ciudadela con varias murallas y con puertas de bronce. Él se dio cuenta que era el infierno. Y que a las tantas ve que viene un joven corriendo a toda velocidad. Corre. Y cuando está llegando, San Juan Bosco le dice al acompañante, que era el ángel, ¿por qué no lo paramos? Un joven del oratorio de él. Entonces ahí se dio cuenta, cuando estaba más cerca, que era un joven del oratorio que él cuidaba, sí, ¿no? De la escuela, ¿no? Y ahí el San Juan Bosco, no, pero tenemos que pararlo. ¿Cómo va a continuar así? Y ahí el ángel le dice, no, déjalo porque él está huyendo de la ira de Dios. No. Muy terrible. O sea, ya desesperado, iba con la seguramente. pena de daño. Ya Iba estaba. con la pena de daño, ya, porque Sentir salía la ira de Dios, del ¿sabes juicio qué es eso? y ya iba huyendo de la ira de Dios. ¿no? O sea, pero él estaba vivo aún, ¿no? Estaba vivo aún. Fue la salvedad, ¿no? joven. Sí, porque le dice, no, el pero infierno. ¿cómo así? Pero él estaba vivo y ya se está condenando, se murió ahora, mientras que yo estoy soñando esto. De ahí el ángel le dice algo impresionante. No. Le dice, no, ¿será que lo decimos o no? Bueno, yo no sé, pero no, es una cosa súper No, porque a veces se interesante. asustan de pronto. No, a veces se asustan, ¿no? No, pero vale la pena decir, ¿no? Porque... No, lo siguiente. El ángel le dice, mire, él está huyendo de Dios, él no está condenado, pero él si hubiera muerto ahora, él estaría haciendo esto. No. Uy. ¿Y por qué? Muchas veces por pecados que las personas... bueno, primero, cuando la persona muere en pecado mortal, No, pues. no. es muy difícil salvarse, ¿no? Claro, existe la misericordia de Dios y... Sí, y ahí cuando y nosotros se ahí- mueren, nosotros no sabemos, somos simples mortales, todo queda en la misericordia de Dios. Pero Exacto. pues Es pecado muy mortal. difícil, ¿no? Es Pero más o menos como ir a una, no sé, ir a hacer compras y no tiene... Sin ningún centavo, Sin ningún nada. centavo, ¿no? Llega con las manos vacías. Llega las manos vacías y bueno, y va a pagar... Ay, no. Usted mejor o hubiera peor. pensado llevar Exacto. el dinero Sí, y ir claro. tranquilo a hacer la compra, ¿no? Eso. Y... O sea, llegar peor, ¿no? Sucio, lleno, Sí. entra a una tienda, no sé, una tienda digamos que de muebles, súper digna, y usted llega a comprar un mueble, pero así, todo harapiento, sucio, ¿qué van a hacer? Pues la misma persona como que se va a sentir indignada y no va a Y aguantar. curioso que los padres de la iglesia dicen que cuando el condenado se presenta delante de Dios, no es que Dios lo expulsa al infierno primeramente, es que el condenado, viendo su suciedad, su estado de alma, él se lanza al infierno por ver el contraste entre su situación y la belleza de Dios. Claro. Ahí viene a propósito de eso, aquella parábola
que nuestro Señor hace del banquete. Ah, sí. Exacto. Que ahí súper nuestro interesante. Señor se acuerda que era un banquete de bodas. En esa época, Monseñor Juan explica que en esa época la ceremonia de matrimonio era una ceremonia entre los judíos muy especial que duraba varios Una días. semana. Por eso mismo es que en la época de cuando fue el milagro en las bodas de Cana no les alcanzó el vino. Claro, Porque no les habían varios días Sí, y claro. no les había alcanzado. Pero ahí en esta ocasión que nuestro Señor comenta, Él hace la invitación al banquete de bodas y infelizmente los convidados no quisieron ir. Porque uno tiene que cuidar de su arado, de su campo. de su campo, cositas. porque había conseguido un nuevo campo. El otro le decía, no, es que me acabé de casar, entonces no, evidentemente no puedo ir. El otro, no, es que se murió mi padre, entonces también no puedo ir. Ahí entonces, nuestro Señor, que él va relatando la parábola, dice, bueno, ellos no son dignos de este banquete. Y ahí manda a los servidores, que dicen que son los ángeles, a buscar a todas las encrucijadas, Sí, todos los claro, caminos, a todos los que todos. quisieran. Sí. Y es muy interesante porque el salón se llena. El salón se llena y entra el señor, entra el dueño de casa y empieza a ver y ve que uno no está con Traje de fiesta. ¿no? Y le pregunta, amigo, ¿usted por qué? ¿Cómo entraste aquí sin el traje de fiesta? ¿Quién te dejó entrar? Y no puede responder nada. No, Porque no responde. O sea, la actitud de él es que no responde. no exactamente. responde. Porque, digamos, si fuese porque tal vez no sabía o porque tal vez no tenía cómo, pues él se hubiera excusado. Sí. Señor, infelizmente. Pido perdón. No, él se queda callado. O sea, viene el señor de la fiesta y no responde. O sea, es como que un acto más de... Sí. Y ahí se da a revelar que él era consciente. Porque no tiene nada que decir, o sea, era consciente. Al ser consciente, ahí el Señor lo manda ahí dice, a la gehenna, lo manda a la oscuridad de afuera y a las tinieblas. a las donde tinieblas. será El rechinar, de crujir y rechinar de dientes. Y que ahí fue lo que pasó con San Juan Bosco, porque con este joven fue así. Dijo, mire, cuando la persona muere en pecado, y en concreto, aquel joven le apuntó qué pecado tenía. Le dijo, no. muchas ¿Sabe gracias. cuál? ¿Verdad? Es complicado, muy delicado. Pero decía que habían dos pecados que también el doctor Plinio comentaba muchísimo, que hacían con que la persona terminara en las penas del infierno, que era el pecado de orgullo, que muchas veces se puede dar por soberbia, por egoísmo, por Envidia. desobediencia. También. Desobediencia. Fue el pecado de Lucifer, ¿no? Que El pecado de Adán y Eva. el primer O sea, pecado, ¿no? raíz. Lucifer comenzó non serviam, no serviré, por orgullo. Por orgullo. Adán por y Eva, soberbia. misma cosa. Adán y Eva, si eres como dioses. Ah, claro, entonces. Claro, ya es lo que nos faltaba. Buenísimo. Pero es... Y el pecado de contra la castidad. Que Pecado hoy en del día- sexto mandamiento. Y que sobre todo era el pecado del sexto mandamiento que más llevaba almas contra el sexto mandamiento, que más llevaba almas al infierno. Y es que es impresionante porque justamente un santo, no me acuerdo, eso también lo recibimos en uno de esos cursos de verano de formación allá en Brasil, que el padre decía, digamos, en contraposición, que los puros son la presencia de Dios en la tierra. Por lo tanto, pecados de impureza, ahí uno entiende la gravedad también por eso, porque Sí. si los puros son los que son como que Dios en medio de los hombres, que puede ser cualquiera, o sea, podemos ser todos, practicando la virtud de la pureza, la castidad. Lo contrario, y son pecados, claro, son tan horrendos, tan feos, tan degradantes, que, claro. Y además nuestro Señor Jesucristo, Él dice, ¿no? Las bienventuranzas, bienaventurados los puros, porque ellos verán a Dios. O sea, esta es la visión beatífica. Lo Por más tanto, los que no son puros no verán a Dios. Exactamente. Y ahí viene- Está clarísimo. Bienaventurados aquellos que verán a Dios porque son puros. Y San Pablo dice también, los adúlteros no entrarán al reino de Dios. San Pablo dice en la carta. Exactamente. Ahora, ahí entra gran cantidad de cosas que usted ve que es tan fácil caer en un pecado de esos. Sí. Claro. Un pensamiento. Un pensamiento, una mala mirada. Hombre, hoy en día, en la época de San Juan Bosco le preguntó al ángel, Buenísimo. pero ¿y entonces qué hago? ¿Por qué no paro a este joven? Y el joven y el ángel le dice, no, ¿qué es lo que tiene que hacer? Usted, cuando vuelva al oratorio, empiece a predicarles contra
esos pecados tan horribles. Que no, imagínense en esa época, que no lean cosas inconvenientes en libros. Uy. Ya imagino hoy en día. Libros. No, hoy Dígame en día, quién lee un libro. No, primero no leen, sino que Primero. tienen la boca del infierno, por así decirlo, en la mano, en el bolsillo. En la mano. O sea, ya Uy, usted terrible. coge su celular Y ahí y por delante. ahí usted tiene todo a su disposición. Cualquier información, cualquier imagen, Uy, cualquier no. video. Hoy en día hay tanta cosa indecente que se publica ahí que usted se pregunta, uff, si la persona fuera consciente del daño que se hace a sí mismo, que hace a Dios, Exactamente. evidentemente, pero que se hace a sí misma, Ya solo eso. utilizando mal, porque es una herramienta, el celular es No, útil. claro, estamos comunicando. Sí. Tampoco vamos a decir que entonces ya se acabó eso. Exactamente. O que el internet es un desastre. No. Es un medio, por ejemplo, ahorita de hacer apostolado, de comunicarnos con todos los que estamos conversando en ese momento. Es un medio que nos está sirviendo, por ejemplo, Útil. ahorita en ese momento, súper útil para practicar la virtud. Casi que indispensable Que para sí. este programa. Si no, No podremos reunir aquí 100,000 personas en este lugar. Nos encantaría. Nos Pero bueno, encantaría. nos conectamos y estamos así porque estamos dando un buen uso de esos aparatos para, al contrario, practicar la virtud Sí. justamente y proclamarla, que es lo que es necesario hacer también. exactamente. Pero, claro, en sentido contrario, Exactamente. es una herramienta. Delicadísima. Y que nosotros vivimos en un mundo donde está bien, donde hay una mentalidad donde se proclama que está bien vivir así. Uy, Está no. bien vestirse Indecentemente. o casi no vestirse. Sí. Claro, porque es la moda y la La moda moda. es un imperio. Es Quien no respete la moda, pues va a ser mal visto, rechazado. el rechazar. Pero ¿qué es la moda? Un O sea, joven que quiere mantenerse en los caminos de Dios. Una señorita, un joven, una señora, un señor que quiere mantenerse en los caminos de Dios, que quiere vestirse bien, que es consciente de que eso es una ofensa a Dios. Que también es consciente que si la persona se viste Ocasión de indecentemente, después Ocasión de pecado para otros. va a ser ocasión de pecado para los otros. Y qué pena, pero la persona no se da cuenta. Después, cuando llegue la hora del juicio, eso va a pesar muchísimo. Y lo Porque peor- los pecados que hizo cometer a los otros, solamente de mala mirada, Uy, no. se le va a agregar al otro, pero también a esa persona que salió Claro, por indecentemente causa. vestida, mal vestida, a la calle. Ahora, que haya inconsciencia a ese respecto. Eso Es también difícil. La persona O sabe. sea, todo Y el mundo mire, va a ser sabe. muy interesante porque ahorita vienen, justamente, creo que sería bueno ya tratar también de esos puntos, ya de De las penas. lo que Sí. es. Pero pues entonces, si les parece, vamos a hacer ahora una pausa. El tema sería muy interesante continuarlo también por este lado, profundizar más al respecto de, en fin, lo que nos lleva, pero pues también Al hay que infierno. considerar un poco qué es lo que pasa allá. Y interesante lo que habíamos mencionado al inicio, que es importante considerar todo esto, pero tampoco con miedo y con susto y Exactamente. que ya me condené y estoy perdido y no existe eso. No, al contrario, es lo que vamos a mencionar ahorita al respecto de este sacerdote, padre Fray Luis de Granada. Vamos a contar varias cositas de él muy interesantes, pero simplemente antes de continuar, dejamos esa frase de él que dice: la vida del cristiano debe ser un hombre celestial o un ángel terreno, ¿cierto? Interesante. Y eso, Súper ¿cómo se interesante. logra? Pues justamente considerando todo esto, porque el hecho de usted considerar todo esto, meditar, hacer examen de conciencia respecto a todas estas cosas que estamos hablando, pues nos van a ayudar para ser un ángel aquí en la tierra, o bueno, pues llegar a ese estado, ¿cierto? Exactamente. De perfección por medio de la consideración de todo esto. Entonces vamos a esa pausa y regresamos. Con incansable amor de madre, la Virgen Santísima está conquistando en Colombia muchas almas para su obra, pero necesita de tu ayuda para construir esta casa de formación en Medellín y así continuar con ese bello apostolado. Para esto, te invito a adquirir tu bono de donación. Con él podrás ganarte uno de estos espectaculares premios: una imagen de Nuestra Señora de Fátima de 1 metro, 2 medallas milagrosas en plata y un rosario de piedra. Pero lo más importante es que todos los caballeros de la Virgen estaremos rezando en tus intenciones. Ayudemos a las hermanas en esta maravillosa labor. Bueno, continuamos entonces
Y bueno, lo impresionante es que el sueño de San Juan Bosco no termina. Todavía es impresionante. Aquí el hermano Nicolás ya lleva 2 podcasts. Vamos a ver si conseguimos en este terminar el sueño de San Juan Bosco. O sea, la verdad. Sería una maravilla. Un simposio. Sería una maravilla tener aquí a San Juan Bosco. Sí. En vez de uno y, claro, de primera mano. Y hablando de primera mano, él lo vio, ¿no? Al final en la mano le quedó algo que fue verdadero. O sea, que fue le quedó una marca de la confirmación de la lo que autenticidad de lo que vio. No, para que, o sea, como habíamos mencionado, eran como que sueños, pero pues usted en un sueño nunca le va a pasar lo que le pasó aquí en San Juan Bosco que vamos a contar. Pero bueno, el caso es el siguiente, y ya para continuar con nuestro tema, porque bueno, está la pena de daño, que es la más importante, pero... Qué pena, yo también quería mencionar al respecto de la pena de daño, es, digamos, simplemente otro aspecto que para poderlo entender, porque uno escucha pena de daño y realmente es difícil, o sea, pena de daño, y eso es difícil explicarlo, no entenderlo, ¿cierto? Pero entonces, justamente, Fray Luis de Granada, él menciona que la pena de daño como que intenta sintetizarlo, porque de hecho él escribió libros para que fuese muy asequible a las personas del pueblo. Es de la época de Felipe II, imagínense entonces. En época del siglo de oro español. Siglo de oro español, donde justamente es el renacimiento cristiano, también se le conoce a esa época, ¿cierto? Y hubo muchos, pues, santos, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, y también, pues, escritores, Lope de Vega, justamente inspirados en esta, por así decirlo, filosofía de Fray Luis de Granada, dominico. Entonces, como les decía, él gustaba hablarle al pueblo, hasta el punto que los que le tenían cierta envidia envidia, digamos, hablaban mal de él y decían que él era un charlatán que le hablaba a las esposas de los carpinteros. O sea, como para denigrirlo, como para decirle que... Porque la teología que le enseñaba era como que demasiado sencilla. Cuando era tan sencilla, le hablaba para las esposas de los carpinteros. Pero es interesante analizar esa frase porque justamente es el mayor elogio que se le puede dar a una persona. Pues sí, es verdad. Porque ¿quién fue la esposa de un carpintero sino Nuestra Señora? O sea, él hacía teología para Nuestra Señora. Entonces, sí, ya imagino. Interesante. Muy interesante. Así, y bueno, pues eso le sirvió cuando él escuchaba que él hablaba mal, digamos, decían eso de él, pues él como que se animaba a profundizar más y a escribir más libros y tiene una biblioteca bastante grande. Súper interesante. Pero bueno, él habla así súper sencillo y él dice, al respecto de la pena de daño, ¿no? Entonces que es el mayor tormento que se tiene en el infierno. ¿Por qué? Porque se refiere al bien que la persona quiere poseer o ya posee, pero lo pierde, ¿cierto? Entonces, en fin, por ejemplo, la persona quiere un empleo, está buscando un empleo y hace de todo para conseguir ese empleo porque pues, va a tener buena ganancia, ¿cierto? Entonces consigue de todo y mientras que no lo tiene, pues está con la expectativa de alcanzarlo y adquirirlo y estudia y de repente entonces va y entrega todos los documentos, la hoja de vida, ¿cierto? Y por un descuido, algún despiste, se le olvidó un documento. Ay, no. Y por ese documento perdió el superempleo que tenía, por ¿cierto? Nada. ¿Qué pasa con la persona? Queda fatal. Fatal. Y el empleo lo ganó pues otro compañero y ya lo perdió. No y por algo de nada perdió, ¿no? Por una cosita. Pues digamos es que lo perdió por un documento o alguna cosita así. Y ahí, claro, la persona que siente, no, pues desespero. Hoy en día, infelizmente, la gente hasta se suicida porque perdió una oportunidad, claro, pero pues calma, puede tener más oportunidades. Sí, exactamente. La cosa es que la pena de daño, usted perdió, no un bien que usted después puede volver a adquirir con otra oportunidad, sino que perdió el bien infinito. Usted perdió a Dios. Entonces, imagínese el desespero que eso debe causar. Si usted se desespera por lo que decimos aquí, una cosa así corriquera, algo sencillo, algo práctico el día a día, imagínese ya algo eterno, que no tiene medida. Pues evidentemente que no... Pero bueno, quería dar ese... No, súper súper interesante porque, pues bueno, nuestro Señor hacía así con la doctrina, siempre lo explicaba con ejemplos, ¿no? Parábolas, sí. Y con parábolas. No eran grandes disertaciones, no, claro, eran grandes disertaciones y muy profundas, pero muy asequibles al pueblo. Muy asequibles a todo el mundo porque hablábamos de algo que es muy importante, que la cuestión de la predestinación. Porque aquí está el punto de que solamente vamos a mencionar aquí rápidamente más. Dios, o sea, ¿cómo es la cosa? Porque
hay unos que se van al cielo y otros se van al infierno. O sea, la persona es creada para ir al cielo y fulanito, ¿será que fue creado para ir al infierno? No. Y el punto es el siguiente, que el plan de predestinación de Dios, porque ese es el sumo bien, es la suma bondad, creó a todos los hombres y su predestinación para todos para que vayan al cielo. Exactamente. Todos estamos predestinados a salvarnos. Todos nosotros estamos predestinados para salvarnos. Pero entonces, ¿por qué hay condenados? Y está en la carta de San Pablo, mira, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la perfecta ortodoxia. Exactamente. Todos se salven. No es fulanillo, no. Todos. Todo el mundo. Dios quiere que todo el mundo se salve. Pero el punto es cuando la persona se escapa de esa predestinación. Cuando la persona no quiere seguir el plan de Dios. Claro. Porque quiere quiere ser libre. Dios no puede obligarlo, ¿no? Dios no quiere obligarlo. Exacto. Dios no puede obligarlo. Dios podría. No, pero no lo obligó a salvarse, si no, no tendría mérito, ¿no? Exactamente. Porque precisamente ahí en eso consiste el libre albedrío. La capacidad de elegir el bien. No es la obligatoriedad de elegir el bien. Claro, porque si no, no sería libertad, no habría libertad. O como proclama el mundo hoy en día, la libertad de escoger bien y mal. No. Eso no. El hombre es libre para escoger el bien. Porque en la medida cuando ya empieza a escoger el mal, ya deja de ser libre. Claro, libertinaje. Es libertinaje. Y ya no es libre. Va a ser esclavo del pecado. Exactamente. Y después, si Dios diese la oportunidad de escoger entre bien y mal, sería un mal padre. Un padre que le da la opción. Tranquilo, yo dejo que usted haga lo que quiera. Puede ser escoger el camino del bien o el camino del mal. Puede ser un buen abogado o puede ser un ladrón y vaya y dañes en todos los vicios. Sí, no. O sea, que le dé la oportunidad de escoger el mal. ¿Qué clase de padre es ese? No es libertad. Yo imagino una mamá que llega a usted en casa cuando niño y mira, aquí tenemos un pastelito de chocolate. Y este es otro pastelito de chocolate. Son de que este fue hecho con azúcar y este es con veneno. ¿Cuál quieres? Y el niño no sabe, ¿no? Exactamente. Yo imagino. No, o sea, uy, no. Sería... Tranquilo, escoge lo que tú quieras. Eres libre. O sea... ¿Qué clase de amor, no? No existe bondad, no existe amor, no existe... Y el punto es ese. El punto es que en cuanto a predestinación, todos nosotros y todos los que han vivido desde Adán y Eva hasta el último hombre, estamos predestinados para ir al cielo. Claro. Y el punto es cuando el hombre se separa de Dios, huye de Dios, viene el castigo de la pena de daño, que por eso la persona se siente excluida de Dios. Y es odiada por Dios. Se siente odiada por Dios. Pero encima de eso, aquí continúa el sueño de San Juan Bosco. Porque en el sueño de San Juan Bosco, San Juan Bosco empieza a narrar los otros tormentos, porque la cosa no para por ahí, ¿no? O sea, eso es una pena que va para el alma. Pero estamos hablando de aquel joven que venía corriendo. Y aquí viene la narración. Si me permite, vamos a leer un poquito, un trechito. Sí. Dice: entre tanto el joven, mirando hacia atrás con ojos encendidos para ver si la ira de Dios aún lo seguía, fue a dar con la puerta de bronce. ¿Se acuerda que había una ciudadela y no sé cuánto, y una puerta de bronce? Una ciudadela bonita, espectacular. No, decía, San Juan Bosco, aquí más arriba decía que era un lugar así desértico, con ciudadela, era una especie de muralla, con las puertas de bronces y con las inscripciones de las Sagradas Escrituras que hacen referencia al infierno. Por ejemplo, había uno que decía: apartados de mí, malditos, y al fuego eterno. Eso lo habíamos mencionado la otra vez. Es impresionante. Y este hombre fue a dar con la puerta de bronce. Continúa San Juan Bosco: esta se abrió con un estruendo. Yo no sé cómo habrá sido eso. Y tras ella se abrieron al mismo tiempo, haciendo un horrible fragor, 2, 10, 100 y 1000, más impulsadas por el choque del joven, que era arrastrado por un torbellino invisible, irresistible. Y ahí continúa San Juan Bosco: vi al fondo como la boca de un horno. Se alzaron globos de fuego mientras aquel joven se precipitaba en aquel abismo. O sea, San Juan Bosco se quedó presenciando cómo entraba una persona en el infierno. Y después es interesante porque un santo comentó, o sea, cómo es la entrada de un presito que se llama así al infierno, de un condenado. Exactamente. Dice que, y alguien piensa, no, y el ángel de la guarda que siempre acompaña, ¿dónde está? Es muy curioso porque se cuenta, ¿no? Que cuando la persona está condenada, es ella que se lanza al infierno. ¿Y quién la acompaña hasta la boca del infierno? Es el ángel de la guarda. Uy, ¿en serio? Cuando llegan ahí, el ángel se va delante de Dios y él se queda allá. Y separados
por siempre, durante una eternidad. No, Aquí hemos hablado del ángel de la guarda, el mejor amigo. Sí, el mejor, Hubo ya unos imagino. episodios del podcast donde se habló del ángel de la guarda. Sí, bueno, y se habló ampliamente al respecto de él. Imagínese, ese es su mejor amigo íntimo que Lo rechaza. lo acompañó y estuvo esforzándose para que se salvara y después tener que ver esa situación. Sí. O sea, solo por eso ya uno sentiría mucho dolor en no ir al infierno para no abandonar a ese mejor amigo. Claro. Y lo peor de Sí, todo que es es que... un bien menor porque pues claro, sobre todo por Pero- Dios. Y lo peor es que, digamos, como el ángel ama a Dios, él tiene que odiar lo contrario de Dios. Exacto. Claro, un odio que, ¿cómo es que es? Un amor que no odie lo contrario, pues no es amor Exactamente, verdadero, ¿no? claro. O sea, para que usted ame, Sí. Exactamente. Y nuestro Señor dice, ¿no? No puedes servir a dos señores, a Dios y al dinero. A uno tienes que amar y a otro odiarlo. Exactamente. Porque es Dice, contrario. nuestro Señor Jesucristo dice eso. Entonces el ángel, imagínense, como ama a Dios, tiene que odiar lo contrario de Dios y por tanto los condenados. Y a quien él también cuidó durante la tierra, pero que fue condenado. Bueno, y sé qué fue lo que le dijo el ángel después de que entró. Después de que entra el amigo, llega y le dice el ángel a San Juan Bosco: bueno, entra tú también. Uy, no, pero ¿cómo así? ¿Se imaginó? No. No. El ángel de la guarda. El dice ángel le eso. dice, entra, y le dice aquí, si me permiten, aquí viene la narración de San Juan Bosco, dice: retrocedí horrorizado. Claro. Uy, Dios me libre. Y ahí San Juan Bosco dice: pero de pronto me sentí lleno de valor pensando, bueno, solo cae en el infierno el que ha sido juzgado. Y yo todavía no he pasado por el juicio. Uf. Por tanto, Y aquí entra la narración, porque pues entraron en el infierno. No sé si quieren acompañarnos Sigue. en esta narración. Y Terrible. aquí dice: penetramos por un horrible pasillo hasta un lugar tenebroso que era más o menos una especie de patio interno. Y había en ese lugar un lugar que tenía la siguiente inscripción: los impíos irán al fuego eterno, que es la toma del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 46. Y también encontró otras inscripciones que decía: pondré fuego en su carne para que ardan para siempre. Y otra que decía: serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Que es una cita del Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Uy. Otra cita que dice: aquí está el conjunto de los males eternamente. En otro lugar decía: aquí no hay orden alguno, sino que habita un horror sempiterno. Y un último que decía: el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. O sea, solo leer eso, claro, es un tormento. Imagínese exactamente. usted estando en esa situación y tener que ver eso, y sí, por toda la eternidad. No, Y que horrible. es la situación en la cual Sí. usted se encuentra. Exactamente. O sea, Y bueno, no sé, ahí qué pasa, que el ángel le dice, bueno, habían como que varias cámaras, varias dependencias donde estaban esas inscripciones. Y San Juan Bosco abre San Juan Bosco está ahí mirando, ¿no? Como que no, con muchas ganas de Sí, no claro, quedarse ahí. evidente. Y ahí a las tantas, el ángel se lo lleva a un lugar, a una de esas cámaras, y levanta el velo de una de esas cámaras. Así, lo abre, lo levanta y ve abajo una especie de caldera de fuego. Y decía que cuando el joven entró en aquel lugar, la piel del joven quedó medio incandescente. Incandescente. Y se acordó de aquel trecho de la escritura de la zarza ardiente, que se quemaba, No se consumía. pero no se consumía. Ardía, claro. pero no se consumía. Y él quedó impresionado porque pasaba lo mismo con el cuerpo de aquel joven. Está Empezaba a quemándose quemarse, tremendo, pero... Y habían varios jóvenes ahí que él reconoció que eran jóvenes de su oratorio. Uy, conocidos, Veía la ¿no? fisonomía y, pero fulanito, es fulanito, y fulanito, y fulanito. Alguien cercano, ¿no? Estaban ahí. No. Y era lo peor que no eran personas mayores, ¿no? Eran jóvenes. Jóvenes. Chicos entre 8 a Niños. 15 años. Eran Los niños. niños también se puede condenar. Claro, desde que haya conciencia. Y el punto es que primero San Juan Bosco veía que todos tenían en su frente escrito el pecado por el cual habían parado allá. Entonces a uno tenía escrito aquí impureza, otro
deshonestidad, otro pereza, otro delincuencia, robo, asesinato. Bueno, ahí la lista. Hoy en día yo creo que conocemos ampliamente cantidad de horrores que seguramente pues llevan al infierno, ¿no? Y San Juan Bosco, el ángel lo llevó precisamente a dos lugares, a una concavidad, a un pozo donde había fuego ardiendo, abrió la cortina, vio y ahí se dio cuenta que ahí están los que eran atormentados por que habían ocultado pecados en la confesión. Uy, no. Y sabe que eso pasa terrible porque hubo un caso de una monja que era superior de un convento y tenía fama de santidad, que era súper austera, llevaba una vida de verdadera santidad, que hacía penitencia, se flagelaba. Pero llegó el día de la muerte de ella, falleció y fue juzgada como cualquier uno. Y después ella se apareció a una vidente y le dijo: no rece más por mí, porque yo fui condenada. Pero ¿cómo si usted fue una superiora tan piadosa, tan penitente? Dice, todo eso era mentira, era para ocultar la verdad mi vergüenza, porque yo oculté cuando joven un pecado en la confesión de impureza que cometí con un joven, un pecado, y por eso yo soy merecedora de las penas del infierno. Y lo decía con odio, ese de ahí, con odio. Claro. No, es histórica aquella escena de la conversión de San Bruno. Uy, no. Es histórica que prueba de que existe el infierno, porque eran un amigo en su época, un amigo íntimo de San Bruno. San Bruno todavía puede ser, ellos eran jóvenes y tal. Y era un amigo de toda la vida, digamos. Y bueno, pues resultó que el amigo se murió. Y el amigo tenía cierta fama de ser virtuoso, de no sé cuántas. Y bueno, pues fueron a hacerle las exequias, la misa, la familia llorando, lamentándose. Y bueno, pues yo creo que muchas personas ya han asistido a un velorio, ¿no? Y en el lugar donde estaban haciendo las exequias, en esa época, en la liturgia propia de difuntos, tenía una parte durante la misa con cuerpo presente que el coro el que cantaba esa parte había un responsorio entre el coro y el celebrante que preguntaban, como que preguntaban al muerto, porque claro, un responsorio entre el coro y el celebrante, porque el muerto no va a responder, ¿no? Sí. Pero bueno, el caso es que el celebrante me pregunta el coro, ¿no? Bueno, dinos en dónde estás. ¿Y sabe qué pasa? El coro responde. El coro responde, ¿no? Pero es que el caso es que estaban todos ahí y el muerto se levanta. El muerto se levanta. Se levantó, estaba acostado y se levantó. Resucitó. No, quedó ahí. Y todos, ¡Dios mío! Pero estaba muerto. Estaba muerto. Era el cadáver. Uy, el cadáver. Exactamente. Y ahí pararon la ceremonia. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y bueno, no, lo dejaron ahí, como que lo volvieron a acomodar, yo no sé cuántas, pararon. No, al día siguiente vamos a contar. El muerto no dijo nada. No, al primero no dijo nada. Después, ya imaginó, eso en un pueblito. Y eso que en esa época no había cámaras ni nada, eso se llenó al día siguiente de la misa. Se suspendió la ceremonia y continuó al día siguiente de la misa. Y pero con mucha gente. Claro, se enteraron. Y además el hombre tenía fama de santo. El hombre se confesaba frecuentemente. Seguramente iba a decir algo así impresionante. Claro, y todo el mundo ya imaginó. Un discurso, ¿no? De pronto, despedida. Alguna cosa así. Y llega la hora y todo el mundo ya imaginó, esperando la hora del responsorio. Y llega el padre, no sé si era un padre o un obispo que está presidiendo la ceremonia. Y bueno, dinos, ¿tú dónde estás? Y ahí se levanta otra vez. Y todos, ¡no! Y ahí me pararon la ceremonia. No, ¿cómo así? Y ahí lo dejaron ahí. Y al tercer día volvieron a hacer la ceremonia. Le pregunté, llega, y claro, está lleno, las aldeas de alrededor habían ido, porque es un muerto que se levanta. ¿Qué imagino? Cuando le preguntan que dónde está. Cuando le preguntan dónde está. Se va a decir. Porque normalmente cuando la persona se muere y es muy difícil saber, digamos, se salvó, se condenó. Bueno, pues están los santos. Queda, ¿no? Sí, claro, están los santos canonizados que pues se tiene certeza que están en el cielo. Sí, pero otros tantos miles de millones que pasan la muerte y no sabemos con certeza dónde están.
fue una persona virtuosa o tal vez con un pecado oculto y no sabemos. Para nosotros era virtuosa y de repente no. A los ojos de Dios. O al ¿no? contrario, una persona súper oculta que la persona la tenía despreciada y es un santo que brilla como un sol en la eternidad y no se sabe. Lo que está en el libro de Samuel, ¿no? El hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Exactamente. Pero en ese momento, Como que íbamos a saber porque... ¿Qué pasó, no? No, Justo era el momento en que preguntaba, ¿dónde estás? Pero no respondía nada. Bueno, pues el tercer día llega y... Fulano, dinos dónde estás, dice el celebrante. Y Fulano se levanta. Fui juzgado por el santo juicio de Dios. Dice, bueno, ya escuchar a un muerto hablar, ya eso es un poco... No, terrible. Impresionante. Uy, no. Y llega y dice, fui juzgado por el santo juicio de Dios y por su santo juicio estoy condenado eternamente. Uy, no. Eternamente. Ahí San Bruno quedó impresionado. Porque Lo él lo conocía, era el amigo de él y él sabía que era virtuoso. Y él entendió que había sido seguramente por un pecado que tal vez él no haya confesado bien. O por alguna imperfección. Porque él decía, y después llegaron a decir, y se conocen las en la formación religiosa, en la preparación para la confesión, que, bueno, la persona comete un pecado, tiene esa desgracia. Pero el punto es que el demonio, en el momento de la confesión, le va a devolver la vergüenza. Que le quitó para que la persona pecara. Y muchas veces, cuando la persona quiere practicar la virtud o por pura apariencia, va a llegar a la hora de la confesión y no va a decir Por vergüenza el pecado que cometió. Y, consecuencia de ello, pena del infierno. Digamos, Pena del infierno. Es una cosa... Y un hecho que confirma todo esto, lo sucedido, es que San Bruno después, o sea, él era una persona del mundo. Y después de eso, él se vuelve un verdadero religioso, funda los Cartujos, que es una orden religiosa súper santa, ascética, en la cual tienen silencio perpetuo, solo se comunican con Dios, tienen horarios bien estrictos, oraciones también, y está una materia que la persona ya vive el cielo. Es ser un ángel en la tierra. Exactamente. ¿Por qué? Porque gracias a que él estuvo viendo y que presenció eso, y podemos nosotros sacar una conclusión, una primera conclusión importantísima. Si no es por amor a Dios que nosotros queremos practicar la virtud y llegar al cielo, por lo menos sea por temor al infierno, que nosotros evitemos ofender a Dios. Sí. Eso ya es un inicio, que es lo que nos enseñaba justamente nuestro fundador, el doctor Plinio, que en conferencias que él hizo al respecto también del infierno, y él mencionaba esa frase, ¿no? Que el inicio de la sabiduría, ¿y qué es la sabiduría? Pues la sabiduría es justamente el saber que yo tengo que practicar la virtud, amar a Dios y conquistar el cielo. Eso es sabiduría, ¿cierto? Claro. El inicio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Y el temor cómo se alcanza? Pues considerando justamente eso, y fue lo que San Bruno entendió. Es el inicio de la sabiduría, ¿cierto? Tienen buen juicio los que la practican. Y por eso el sabio es quien no se condena, ¿no? O sea, porque sabe eso. Sabio es quien no se condena porque supo, claro. Interesante, porque San Francisco Javier, el gran santo, era antes de ser santo, ¿no? Él era súper entendido, digamos, sabio a los ojos del mundo en materia doctrinaria. Y él, ¿cómo se convierte? Con una frase de San Ignacio de Loyola. Una frase. Le dice: Francisco, ¿de qué vale al hombre ganar el mundo entero si pierde al final su alma, que va al infierno? O sea, y muchas veces cambiamos, digamos, el cielo, que es alegría eterna, por un plato de lentejas, por un placer fugaz que dura a veces 3 segundos. Exactamente. Y que es el punto de lo que le pasó y que vio San Juan Bosco en el sueño. Porque, ¿qué pasa? El pecado contra el sexto mandamiento, infelizmente, la persona cae en él, y San Juan Bosco, el ángel le mostró. Muchas veces la persona comete un pecado y le da pena confesar. Claro, la vergüenza. La vergüenza. Porque ahí la persona se da cuenta realmente que es el pecado y el horror que... Pero mire, por más vergüenza que la persona cometa y que le dé lo que cometió, la persona tiene que pedirle la ayuda a Dios. Y aproveche que está aquí en la tierra y tiene oportunidad de arrepentirse. Estamos a tiempo. Exactamente. Estamos a tiempo. Y después, bueno... Si no, va a ver lo que pasó. Si no, dice, aquí el sueño de San Juan Bosco continúa. San Juan Bosco le pregunta al ángel: pero no se confesaron. El ángel le dice: sí, pero confesaron mal algunos pecados o los omitieron por completo.
Varios no tuvieron arrepentimiento y también otra cosa importante, propósito de enmienda. Claro. Propósito de enmienda. ¿Cómo así? O sea, la persona va, se confiesa y ¿cuál es el propósito? Por lo menos saca uno. Si la persona tiene debilidad en materia de guardar la castidad, pues entonces corte definitivamente un punto que ya Pida ayuda, ¿no? Pida ayuda. Entonces, si es el celular, pues entonces no utilice el celular de esa forma. Utilice solamente para hacer llamadas. Si es una amistad, hombre, pues corte esa amistad. ¿Qué vale más? ¿O esa amistad o Dios? Exactamente. Y hay un punto muy importante también que San Juan Bosco vio de personas que habían caído ya en ese lugar del infierno donde estaba los que se habían condenado por impureza y que también tenían impureza y abajo otro que decía ocio. Gente ociosa. Mira. De que son muy ocupados en hacer nada. Como se dice. O sea, y muy desocupados en hacer todo. Exactamente. Y que fue precisamente lo que pasó al rey David. El pecado de impureza del rey David tiene una base de ociosidad. Es verdad. Porque él estaba... O sea, Monseñor Juan cuando comentó aquella homilía, cuando aparece en la liturgia el pecado del rey David, él resalta aquellos detalles. Se levantó por el horario de la tarde. Usted se pregunta, bueno, pero ¿qué hace un hombre durmiendo En la tarde. en la tarde? Sí, o sea... Y la narración de ese capítulo específico que narra el pecado de David, de rey David, dice, en la época en que los reyes solían ir a las campañas para hacer la guerra contra otros reyes, David estaba en su palacio durmiendo. Ocioso. Sí. Ocioso. Esos detalles. Muy interesante. Muy interesante, muy interesante. Y la vez que usted tocó David, digamos, interesante porque ahí existe un padre jesuita también comenta sobre, dice así, dígame, ¿qué hombre más fuerte que Sansón? ¿Qué hombre más sabio que Salomón? ¿Y qué hombre más justo que David? Pues bien, ambos cayeron por la misma falta, la impureza. El pecado de impureza. O sea, quien se juzga fuerte, sabio, justo, mire a los otros. Exactamente, exactamente. Y es algo muy importante nosotros pedirle la ayuda de Dios a la Santísima Virgen. Exacto. Rezar. Claro. Porque aquí se aplica muchísimo en cuanto a este pecado. Y ya para continuar, aquella frase... Y ir concluyendo, ¿no? Y concluir aquella frase de nuestro Señor, vigilad y orar. Porque no solamente no es suficiente la oración, es indispensable la vigilancia. Y ahí entra la honestidad. Y vamos a pasar ahora al otro lugar. El ángel lo llevó, San Juan Bosco el ángel llevó a San Juan Bosco, lo llevó a otro lugar y abrió otra compuerta. Empieza a escuchar gritos horribles. No sé. Bueno. Y ve pecados de orgullo. Lo mismo. Ve estudiantes de él. Porque era un sueño muy dirigido para él. Ahora, ¿esos estudiantes que él vio eran condenados o que podría llegar a condenarse por...? No, eran jóvenes que estaban vivos. Están vivos. Pero había pasado lo mismo que el otro que había entrado corriendo. Estaban vivos, pero pues el ángel le decía, si ellos estuvieran muriesen ahora, estarían ahí. Porque están en esa situación. Pues una misericordia escuchar todo esto. Claro. Entonces, porque San Juan Bosco, él lo escuchó y fue útil para después seguramente hacer homilías, prédicas, y que esos que él vio, pues, si atendieron, no se condenaran. Exactamente. Y si no, pues, triste. Y importante, pues, que la gente que nos están escuchando, pues, también se están aprovechando de eso mismo. Lo aprovechen y es indispensable. San Juan Bosco salió de ese lugar horrorizado. Y voy a concluir aquí el sueño que da la autenticidad de ese sueño. ¿Cómo terminó el sueño? Que salió de San Juan Bosco. No, eso ya no más. No. Sáquenme de aquí. Una pesadilla. Pues, sí, no, una pesadilla. Y ahí el ángel le dice, bueno, ahora antes de irnos, ya habían salido, estaban ahí afuera en la muralla. Y dice, antes de irnos, tienes que tocar el muro. Y San Juan Bosco, no. Yo no voy a tocar eso. Yo no voy a tocar eso. Y ahí dice, el ángel le cogió la mano, le abrió el puño, porque tenía el puño cerrado, la abrió y se la pegó al muro. Y San Juan Bosco se quemó la mano, se fue para atrás, en el sueño se fue para atrás
pegó un grito, ¡ah! Y ahí se despertó. Era un sueño. Era un sueño. Desde que se dio cuenta, tenía la mano quemada. No. Así, impresionante. Y toda la habitación olía a carne quemada. Uy, no. Era su mano. Él dice que después, no, días después, bueno. lo que le pasa a uno cuando se quema, que se le cae la carne, que O sea, se le cae, llaga, que, toca volverse, llaga, otra que le vez. vuelve a salir piel. Y Todo. le pasó lo mismo. Proceso normal. Que era la muestra de la prueba de que aquel sueño era verídico. Pero ¿no? impresionante. 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 Que uno puede imaginarse, o sea, pena física del infierno para comenzar el fuego. Sí. Pero ahí, Claro, hay tormento porque al infierno después se va a ir con el cuerpo resucitado. Que es diferente al cuerpo glorioso. en estado de putrefacción, ¿no? Porque mientras que ahorita en ese momento, pues los condenados, inclusive los que están salvados, están en un estado de violencia. Exacto. Porque el ser humano es el compuesto de cuerpo y alma. Claro. Una vez que se separan, están en estado de violencia. El momento de la resurrección final, pues todos van a recobrar sus cuerpos. Unos en cuerpo glorioso, Sí, otros en cuerpo Putrefacto. putrefacto y para sufrir más. Sufrir más. Y hace parte de la misericordia. Ese sueño fue un aviso para el mundo de hoy, ¿no? También. Y curioso que en el siglo pasado también hubo un aviso recordándonos los novísimos del hombre que sucedió con dos chicas, ¿no? Con dos jóvenes. Pasó en Europa. Habían dos amigas de 23 años. Trabajaban juntas. Una se llamaba Ana, otra Clara. Eran muy cercanas. Y bueno, pasaron después 4 años. Ana ya estaba casada, se había casado. Y Clara estaba tocando la vida de ella normal. Clara era más religiosa, le gustaba ir a misa, rezar el rosario. Ambas eran de familias católicas, digamos, pero la de Clara mucho más católica practicante. Y Ana no, Ana católica solo de nombre. Entonces no rezaba mucho, no le gustaba ir a misa. Y bueno, y curioso que hasta los papás también tenían ciertas discusiones y la vida familiar no era la más ideal. Bueno, entonces Ana se casa y se alejan las dos amigas del trabajo. Hasta que de repente llega una noticia a Clara, la de familia católica. Le dice la mamá, mira Clara, que Ana murió ayer. Murió ayer, dice, vale la pena que reces por ella, por su alma. Pero imagínese, joven de menos de 30 años, de una persona súper joven. No, tenía todo un Con futuro. exacto, éxito. Estaba comenzando la vida. Terminó el colegio, ya está en la universidad, ya había Sí. terminado los estudios, estaba empezando su carrera. Recién casada. Recién casada, imagínense. Estaba Y iniciando bueno, la vida, digamos. exactamente. Ahí Clara va a rezar por su amiga Ana, va a asistir misa, era un domingo que ella falleció. Y en ese día, bueno, va a acostarse, se acuesta cuando de repente ella escucha frente a la puerta de ella que un masto de hojas, un conjunto enorme de hojas cae en el piso. ¡Pah! Ella se despierta. Dice, uy, ¿pero qué es eso? Ella piensa, dice, parece que es mi superior de trabajo que me está llamando para hacer trabajo. No, o será que no es le dio la impresión, será que no es mi amiga Ana que me está pidiendo alguna cosa. No, es una pesadilla, es ilusión mía acerca del malestar que pasó ella, de la muerte de ella. Ahí volvió a dormir. Ella tuvo un sueño. Y ella soñó que a las 6 de la mañana se despertaba, estaba cerca de un lago en el sur de Alemania. Se despierta, abre la puerta y encuentra varias cartas de papel con las letras de su amiga Ana. Ahí ella dice, en cuestión de segundos vio que era la letra de su amiga. Listo, Ya, es ella, se la reconoció fácilmente. Comenzó a leer y comenzaba así: Clara, no reces más por mí, estoy condenada. Y decía, si yo hago esto, no es porque te quiera hacer un beneficio, sino porque la justicia de él, no decía Dios, No. me manda a hacerlo, a quien yo odio por toda la eternidad. Uy, no, qué horror. Era así. Aquí nos odiamos entre todos nosotros y no nos queremos con nadie. Dice, hasta al demonio yo lo odio, pero lo soporto porque él odia también a quien yo no, odio. qué horrible. No, terrible. Dice, aquí es donde más sufrimos. No hay una especie de descanso, es solo sufrimiento. Al comenzar a relatar la vida, digamos, vamos a resumirla bastante, pero es muy, muy difícil porque como la acción de Dios, la voz de Dios invitaba a Ana para la conversión. La invitaba. O sea, por ejemplo, ella hizo la primera comunión
a los 12 años. Y ella decía, y nosotros odiamos que los niños hagan la primera comunión. A los 7 años, cuando hoy en día se hace, ya se puede hacer, nosotros odiamos eso, porque es como que un sello de marca en el cual Jesucristo hace parte de esa persona. Claro. Y entonces dice, eso es lo que odiamos. Bueno, después de mi primera comunión, que mi padre me dijo, no te preocupes en hacer eso, que eso es una burla, preocúpate en tu traje de fiesta. Ya comenzó ahí, ¿no? El padre le dijo así. El papá era borracho, entonces en la noche llegaba súper tarde y inconsciente golpeaba a la mamá, hacía cosas indecentes, terribles. Pero la hija la veía como, bueno, él es un buen hombre. Al final y al cabo, es mi papá, exactamente. Y bueno, en el final pasó un tiempo y el papá fallece, muere. Pero ella escucha una voz que le dice, ¿qué pasará si hoy muere tu papá? Dice, no va a morir, está bien. Y eso por 3 veces. Hasta que la última vez dice, ella pensó cuando le dijeron esa pregunta, ¿y si tu papá muere hoy? Yo pensé que se muera hoy. Y el día siguiente fue a ver el cuarto del papá, que estaba durmiendo en otro cuarto, no con la mamá, y estaba muerto. No. Por causa del alcohol. Uy. No, terrible. Y bueno, ahí ella cuenta, ¿no? Que después ella entra en movimiento religioso. Gracias a la amiga Clara, entra en el movimiento religioso. Pero dice, yo iba más a ese movimiento porque hacían cosas por los juegos, por las cosas interesantes, pero rezar no me gustaba, ir a misa no me gustaba, nunca me gustó eso. Porque me jóvenes, sí, se entendía. Exactamente. Dice, era más por pasar tiempo. Y bueno, cuando nos conocimos en el trabajo, mi carácter siempre fue amable, y de hecho era amable, pero yo lo hacía más por amistad simpática que por amor a Dios, cosa que nunca tuve. Dice, y yo siempre sentía una voz interior en los domingos, anda a misa, confiésate, anda. Y yo nunca quise. Y hasta el domingo, día de mi muerte, en ese día era un día súper soleado, un día normal como todos los otros. Mi esposa dijo, vamos para dar un paseo. Y yo sentí una voz que decía, anda a la iglesia a asistir misa y confiésate. Dije, no, yo no quiero asistir misa. Ahí fue un consentimiento en pleno terrible, claro. Ahí fue al paseo en el coche del marido, un coche nuevo, en el carro. Y de repente ella solo vio fue un accidente. Otro carro venir y una luz y se impactó y en cuestión de horas estaba muerta. Cuando ella murió, ella se encontró en el mismo local donde estaba, pero delante de la presencia de Dios. Y ahí es que ella comenta lo mismo que otros han comentado. Dice, yo no me sentí expulsado por Dios primeramente. Antes yo me sentí que yo no era digna de estar con Él y yo me lancé al infierno. Y después sí me sentí ser expulsada por Él. Y es donde está el infierno. Y eso pasó. Ahí cuando, bueno, ese fue el sueño. Ella se levanta, la amiga, Clara se levanta del sueño. Tiene un presentimiento horrible. No reza más por su amiga. Va a la misa, asiste a misa. Dice que desde allí ella decidió hacerse religiosa. Porque se da cuenta que esta vida aquí es de paso para lo que viene después. Importante. Y esa carta, esos escritos se encontraron en el convento donde ella falleció, Clara, también joven. Impresionante. También. Está con los escritos de ella en el convento donde falleció. Impresionante. Y queda una realidad y una seriedad de lo que es el infierno impresionante, y que ahí usted puede ver lo serio que es la vida, lo delicado y lo grave que es cada momento. Los actos humanos. Y yo me acuerdo que en algún retiro espiritual, quien predicaba de retiro, digamos, señor Juan, decía, mire, si usted considerase la gravedad y la seriedad de cada acto que usted va a cometer, que usted va a realizar, no un pecado, cada acto del día a día. Cada acto del día a día. Porque cualquier cosa que usted haga, así como usted coger un papel aquí y cerrarlo, colocarlo aquí en la mesa, es un acto muy simple, pero cada acto tiene un valor ante Dios. Y ¿por qué usted se va a dejar llevar por una bobada de ofender a Dios por un capricho o por una solicitación, porque es algo agradable que usted quiere llevar, que usted quiere sentir, que usted quiere tener solamente por este momento? Usted no se da cuenta, es una bobada. Sí. Es una cosa que va a pasar. El infierno, como narraba aquí San Juan Bosco y varios santos, el
está condenada, está presita aquí, es eterno, es eterno. Y las penas que hay allí son tremendas. Están la pena de daño más, las penas del cuerpo, del alma, quedar incandescentes los sentidos. Doctor Rino, yo me acuerdo que él explicaba, basado también en revelaciones en la doctrina de la iglesia, que en el infierno la persona siente todos sus sentidos afectados. Entonces, el oído, sonidos horribles, aromas fétidos, desagradables, nauseabundos, que la persona, todo el mundo, a cada momento sentía, disculpe mencionar así más, sentía náuseas, sentían ganas por el mismo olor tan desagradable. Es que es impresionante porque es justamente también lo que menciona aquí el padre Luis de Granada. Claro, en el infierno se padece por todos lados y de todo, sentidos internos y externos. Está mencionando aquí los sentidos externos y él dice, claro, no habrá tormento que falte del infierno para aquella persona, para quien en la tierra no quiso tampoco, digamos, por así decirlo, dejar de lado cualquier gozo, deleite, pues, material, carnal, por así decirlo. Y claro, digamos, están los sentidos externos, ¿no? En el tacto, claro, sentir o sea, que se está quemando, pero por así decirlo, será un alivio como que morir, ¿no? Porque si usted muere, como que dejó de padecer, porque ya está muerto. Ya está muerto. Entonces, y lo que usted dice, esa zarza incandescente, se está quemando, pero y ya no puede quemarse más, pero se sigue quemando. Eso es una cosa que no se deshace, que no se deshace, se mantiene ahí. ¿Para qué? Para que siga siendo atormentada, ¿no? Exactamente. Al respecto del oído, decía, los ruidos, pero también algo que atormenta es el grito de los condenados. Imagínense el desespero de ellos todos gritando, pero también los que están atormentando, los demonios que están atormentando a los otros y entre ellos mismos atormentándose, es un griterío, claro, que es desagradable. Horrible. Desagradable. Los ojos también decía, digamos, cómo se podría atormentar los ojos con imágenes. No sé si a ustedes les ha pasado a veces que... bueno, así sea, puede que se le aparezca una imagen de algo feo, siniestro, pues usted se asusta, ¿no? Claro. O eso que usted está durmiendo y de repente pasa una imagen y eso que usted como que se despierta asustado. Imagínese ese sentimiento, pero continuo, así, sin parar. No, horrible. Sin parar. Uy, no. La nariz, bueno, por olores. Pero ¿cómo se puede pecar por la nariz? O sea, digamos... Claro, se castiga la nariz, bueno, por ejemplo, se castigó el tacto, porque se pecó por el tacto también. Claro. Se castigan los ojos porque la persona pecó por los ojos. Sí, se castigan los oídos, siniestro, la lengua por la gula. La lengua. Pero la nariz, cosas que no tiene que decir. Usted castiga la nariz, pero ¿cómo castiga la nariz? ¿De qué pecados? No, o sea, ¿existe algún pecado que fue? Digamos, es interesante porque San Felipe Neri, un santo italiano, él comenta cómo se dice, bueno, no pecado con la mirada, con la visión vienen cosas indecentes. Claro. Con la audición escucharon cosas también que no debe. Dice, con música, ritmos, cosas que... con el gusto, bueno, comiendo de más, por la gula, con el tacto también se puede pecar impureza, etc. Y bueno, ¿cómo se puede pecar con la nariz? San Felipe le dice, metiendo la nariz donde no le incumbe. Así. No, literalmente, ¿no? No, y es verdad, hay gente que... No, es metafórico, pero pues sí. es interesante, digamos. Porque... No, y que el punto es que si... Bueno, quiere meterse. Bueno, rezo por él, ¿no? Bueno, exactamente. Ayúdele, ¿no? Dile un buen ejemplo. Exactamente. Y porque justamente quieres meter la nariz donde no se debe. Y si usted quiere dar un consejo donde no le toca o de la forma que no se debe. Entonces, usted ve que hay una situación con la vecina, entonces va y se mete, entonces metió la nariz porque se metió y agravó el problema, en vez de, pues, ¿cómo se dice? Más bien rece por esa persona o intente ayudar a una palabra buena, ¿no? Exactamente, y comience por dar un buen ejemplo, ¿no? Un buen ejemplo de... No, y eso no arregla nada, y que todo eso es considerado. Ahí había un santo que decía, Dios toma serio nuestras faltas de sinceridad. Y súper profundo eso. Es súper profundo. Y él decía que, bueno, usted piensa que va pasando la vida, está todo feliz, está tranquilo. Llega un determinado en que se acaba esto y le piden cuentas. Y le van a pedir cuentas. Y ahí
los tormentos que usted va a pasar, Dios mío, no. No, ¿y qué pasa? Eso es lo que nosotros conocemos. Exactamente. Porque pues se ha estudiado, el Espíritu Santo ha iluminado, y bueno, han habido relatos que han mencionado, pero pues Dios nos libre de tener que experimentar eso, pues en nuestra propia carne, jamás. Exactamente. Pero pues lo que nosotros consideramos es poco, es nada en comparación con lo que realmente... No, y además que podemos decir aquí en un programa que bueno, ya está un poco extendido, sí, y que tenemos que... yo creo que ya tenemos que ir cortando, y que, como ustedes pueden ver, hay cantidad de cosas y hay cantidad de puntos. Yo creo que aquí tenemos para hablar sobre los tormentos de los sentidos internos, pero yo creo que ya el tiempo está más que superado, pero también la temática ha sido, yo creo que ampliamente expuesta aquí, y que más que nosotros hacer este programa para dar un susto a todos los que nos acompañan, que si usted se asusta, está bien. Bien, excelente. Está bien. Bueno, es el momento para asustarse. Es el momento para asustarse. Asústese ahora. Exactamente. Vaya. La frase que decía, es mejor asustarse con la culpa del pecado que puede llegar a cometerse que después padecer la pena por no haber tenido miedo de esa culpa. Y nuestro Señor dice, no piensa en tus novísimos y no pecarás eternamente. Ya, exactamente. Entonces, eso para nosotros, o sea, es que nosotros estamos conversando a este respecto, y eso nos hace bien a nosotros recordar eso, porque claro, fue buenísimo, y es como que una oxigenación para el alma, un retiro, hicimos un retiro aquí. No, y es el momento, tal vez sea la voz de la gracia, tal vez es su ángel de la guardia que le diga en ese momento, mire, aproveche, ya que por estos instrumentos que Nuestra Señora permitió que estuviéramos hoy aquí, habláramos sobre esta temática. Es tremenda, es terrible. Bueno, pues bueno, aprovechémosla y evitemos. Evitemos caer en ese lugar. Y había un punto que quise dejar para el final sobre el sueño de San Juan Bosco. Que en el camino, San Juan Bosco pasó por el camino que conduce para el infierno. Y en el camino veía trampas, lazos, yo no sé cuánto. Pero veía también herramientas para cortar esos lazos, para acabar con esas trampas que el demonio colocaba. ¿Qué herramientas había? Habían 2 espadas largas para cortar esos lazos. Una espada se llamaba devoción a la Eucaristía, y otra espada era devoción a la Santísima Virgen. Ahí está la solución de todo. Podríamos decir casi que quien tiene la devoción a la Virgen se salva. Ya sí. Mire. ¿Sabe qué? Doctor Pino afirmaba, yo no puedo creer que una persona en la agonía, en el final de la vida, en el estado que esté, de corazón se abre y dice, auxilium Christianorum, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Que la persona se condene. Yo creo que es imposible. Sea quien sea, pero pues la misericordia de Nuestra Señora y de Dios hace como el infierno. Es infinito, es eterno, pues la misericordia de Dios y el cielo, las promesas, que después ya vendrán otros episodios de podcast al respecto del cielo, que es, evidentemente, creo que 100 episodios a ese respecto no van a ser suficientes para tratar de las maravillas, de todos los testimonios, no de preceptos, sino de los propios santos que han dado su testimonio, y que, no, eso es una maravilla, no es un flash. Pero bueno, creo que eso es bastante, como se dice, ya con esto tratamos y hablamos ampliamente a este respecto, y que pues sea de provecho para todos y cada uno. Así es. Entonces, si le parece, hermano Nicolás, vamos a rezar. Recemos una Ave María para agradecer a Nuestra Señora por este programa y pedirle a ella que nos libre de estas penas y nos conceda la gracia de estar junto a ella en el cielo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Salve María. Salve María.